Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Erika Pineda y será quien modere esta mesa titulada Evaluación, Retroalimentación y Metacognición, perteneciente al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. Está con nosotros el doctor Julio Ubixa Ríos Peña. Él es profesor e investigador adscrito a la Universidad Nacional Rosario Castellanos y también pertenece a la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo, en UFI. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel candidato y me da mucho gusto verte aquí, Julio. Bienvenido. Está también con nosotros la doctora Marta Morales González. Ella es doctora en estudios antropológicos, es especialista en educación, interculturalidad crítica, estudios decoloniales y defensa del territorio. Su trabajo analiza la estructura de organización comunitaria y el desarrollo de pedagogías decoloniales. Cuenta con trayectoria docente en posgrado y experiencia en traducción especializada español náhuatl. Bienvenida, doctora Marta. Gracias por acompañarnos también. Bueno, además de los comentaristas, en esta mesa se encuentran estudiantes que van a presentar sus avances de trabajo terminal y en un momento pues los iré nombrando. La dinámica de trabajo es que cada estudiante va a tener 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación y una vez que terminen, los comentaristas van a tener 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Bueno, pues vamos a iniciar con las presentaciones y la primera estudiante que va a presentar es María Alejandra Vega Hernández. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? El trabajo que va a presentar Alejandra es motivación y metacognición mediante estrategias multimodales en asignaturas de desarrollo humano en estudiantes de ingeniería. Adelante Alejandra, te escuchamos. Recuerda que tienes 10 minutos. Ok, pues muy buenas tardes, Mi nombre es María Alejandra Vega Hernández y como lo mencionaba la doctora, mi investigación tiene que ver con la motivación y la metacognición mediante estrategias multimodales en asignaturas que se dan en mi universidad, que son de desarrollo humano. La Universidad Tecnológica de Querétaro es una universidad que se conoce primeramente por dar carreras meramente técnicas. Es un área muy especializada que se da de cada una de ellas, en las cuales tenemos áreas de tecnologías de la información, áreas económico-administrativas, áreas de sustentabilidad y medio ambiente, y también tenemos el área industrial, que es el más grande que se da aquí en la universidad, y en ella es donde nos vamos a enfocar. Como parte de la formación integral de los estudiantes, todos los programas educativos cuentan con materias de formación de desarrollo humano, tales como administración de tiempo, negociación empresarial, dirección de equipos de alto rendimiento, planeación y organización de trabajo y formación sociocultural. De estas son varios niveles que se les aplican a los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes de ingeniería, como tienen una identidad profundamente técnica, a veces a este tipo de materias no se le da la importancia porque no le ven qué tan aplicable es para su carrera, para su trabajo ya en la industria. Entonces se les da menos importancia porque las consideran que no son tan aplicables. Entonces, para verificar si esta percepción era correcta, me di a la tarea de crear un diagnóstico que se llama el instrumento diagnóstico de motivación metacognición para el desarrollo humano y fue aplicado a 2 grupos, que es donde nos vamos a enfocar para esta investigación. En general no me voy a enfocar tanto en los porcentajes que tenemos aquí, pero lo que sí dejó como que manifiesto fue de que existía poco interés, poca participación
y se percibía una poca utilidad cuando la comparaban este tipo de materias con las materias de corte técnico. Áreas de oportunidad que se identificaron fueron varias, pero en general lo que nos da a entender es de que el alumno de formación técnica sí ve la importancia que tienen estas actividades para su carrera. Saben que es importante saber trabajar en equipo, tener una comunicación asertiva, conocer cómo manejar el liderazgo y demás, la ética, pero en donde encontraban situaciones de oportunidad fue más que nada en cómo se les estaban transmitiendo este tipo de carreras, de materias, perdón. Otra problemática que se identificó fue el área de metacognición, que entendemos como la capacidad del estudiante para planificar, supervisar y evaluar su propio aprendizaje. En esta notamos que la mayoría de los estudiantes sí planifican antes de aprender algo, sí planifican cómo lo van a hacer durante el aprendizaje, están poniendo atención y lo están llevando a cabo, se saben adaptar a diferentes alternativas, pero ya cuando llegan al último punto, donde es la reflexión final, es donde cae este porcentaje y los alumnos no están llegando a todo su proceso metacognitivo. Justificación. La importancia de esta investigación trasciende el ámbito universitario. Actualmente las organizaciones no solo necesitan ingenieros que sepan estas áreas técnicas, que es lo que se les aplica dentro de la carrera, pero también necesitan que sean personas integrales, con ética, que sepan manejar el estrés, que sean asertivos, que sepan trabajar en equipo, etcétera. Entonces, sí existe una brecha entre la parte técnica y esta parte de desarrollo humano que vienen necesitando para ser ingenieros íntegros en toda la extensión de la palabra. Entonces, me llevó a esta intervención que estoy buscando llevar a cabo, donde me estoy enfocando primeramente en modelo educativo multimodal de 3. Como sabemos, el modelo multimodal a veces se viene tomando como que es solamente el ver videos o que sea de forma digital y demás, pero según crece esto va más allá de solo lo digital o solo los videos o solo los podcasts. Es utilizar todos estos distintos medios de transmitir la información de una forma que el alumno lo pueda digerir y lo pueda asimilar. Por eso me estoy enfocando también en el modelo experiencial de Kolb y en los estilos de aprendizaje del mismo. Entonces, tomando como base esto, nos estamos apoyando en las metodologías del aprendizaje basado en conceptos, el aprendizaje basado en la indagación y el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque esto le da un orden a lo que queremos aplicar con los alumnos y nos estamos guiando por el estilo de aprendizaje del alumno. Objetivo general. Diseñar, implementar y evaluar estratégicas didácticas multimodales orientadas a estilos de aprendizaje para incrementar la motivación, la metacognición y el desempeño académico en estudiantes de ingeniería de la UTEC en asignaturas de desarrollo humano. Esto, como pueden ver, identificamos aquí en esta lista de objetivos, podemos ver los diferentes fases de esta intervención. Primero que nada, identificamos los estilos de aprendizaje predominantes dentro del grupo. Después, aplicamos la prueba MAI para diagnosticar los diferentes niveles de conciencia metacognitiva dentro de los grupos prueba y también el de control. Después analizamos la percepción de los estudiantes en los grupos prueba y control mediante el cuestionario que ya les había proporcionado y mostrado
Después determinamos qué tipo de actividades didácticas multimodales íbamos a aplicar de acuerdo al estilo de aprendizaje que salió en el examen que se les hizo, y se diseña por último la planeación didáctica utilizando estrategias multimodales que articule estos estilos de aprendizaje con los niveles de metacognición esperados y la motivación relacionados con estas materias de habilidades blandas que estamos estudiando. Entonces esto nos lleva a la pregunta: el diseño e implementación de estrategias didácticas multimodales orientadas a los estilos de aprendizaje de los estudiantes incrementan la motivación y desempeño académicos, así como el desarrollo metacognitivo de los estudiantes de ingeniería de la UTEC en asignaturas de desarrollo humano. Esta es la pregunta que nos hicimos y es lo que estamos buscando contestar. Entonces, nuestra metodología, ya que se definió lo que estábamos buscando, la problemática y el marco teórico, nos vamos a esta metodología, que es predominantemente cuantitativo, pero también tenemos áreas cualitativas donde estamos buscando que el alumno nos comparta cómo vivieron la experiencia de aprendizaje. Primero que nada, se realiza el diagnóstico inicial para conocer las características del grupo. Posteriormente, se generan las estrategias didácticas multimodales considerando los estilos de aprendizaje que ya habíamos identificado anteriormente. Se implementa dentro de ambos grupos. Después se aplican nuevamente los instrumentos que aplicamos al inicio para ver si hubo variaciones, y por último se analizan los datos. Como les mencionaba, tuvimos o tenemos un grupo control y un grupo experimental. El primero tiene una exposición completamente tradicional, el maestro expone, se les da la teoría, trabajan de manera individual, de repente pueden hacerlo en equipo, el alumno tiene un desempeño completamente pasivo por lo general y entregan productos escritos, ya sea reportes, resúmenes y demás. Y el grupo experimental, pues ahí es donde estamos viendo la parte multimodal. En esta parte multimodal sí vimos diferentes componentes. Por ejemplo, primero que nada vimos casos empresariales donde seleccionamos organizaciones reales para contextualizar los contenidos de habilidades gerenciales y acercarlos un poco a los alumnos y a su entorno. Los chicos analizaban. Perdón, Alejandra. Alejandra, perdón, te comento que te quedan 2 minutos. Muy bien, gracias. Después continuamos con simulaciones, donde los alumnos jugaban roles en donde ellos eran parte de la empresa y tenían que tomar decisiones. Después hicimos recursos audiovisuales también, vimos videos cortos donde podían aplicar lo que estaban aprendiendo. Todo esto se dio dentro de un trabajo colaborativo donde todos opinaban y resolvían los problemas y la dinámica que se daba ahí de comunicación. Y también, por último, lo que vamos a hacer es vincularlo con una empresa ya en el ámbito industrial, donde todo esto aprendido, ellos lo van a aplicar, pero ya en un lugar real. Como les mencionaba, esta todavía está en un modo piloto. Esta fue el primer acercamiento que tuvimos para aplicarlo dentro de 2 grupos y tener esta comparativa. Todavía no tenemos resultados como tal. Estamos viendo diferentes retos con los que nos topamos en cuanto a tiempo, en cuanto a días libres que tuvieron los alumnos, entonces siento que tal vez no pudimos avanzar como hubiéramos querido, pero todavía falta la parte de evaluación donde vamos a ver si sí existió alguna variación, pero como les comento, este es algo piloto que todavía estamos iniciando y posteriormente espero tener mejores resultados más claros para poder presentar. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Alejandra. Bueno, pues ahora vamos a la parte de la retroalimentación y le damos la palabra al doctor Julio Ubixa Ríos Peña. Julio, te escuchamos.
Hola, muchas gracias. De mi parte, bueno, primero felicitar obviamente por el trabajo realizado. En este caso, mis comentarios son breves y tienen que ver con lo que ya se compartía y obviamente en general siempre que uno revisa un trabajo de resumen, pues no puede tener todo el panorama, ¿no? En este caso, el proyecto pues tiene una problemática pertinente, en el caso de educación superior, sobre todo porque se destaca pues esta poca valoración que se le ha dado a la percepción que se tiene en torno a la temática por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces es muy importante que se entrelace cómo esta relación entre la percepción que hay se vincula, por ejemplo, con el compromiso académico y con los procesos que tienen que ver con ciertas situaciones metacognitivas. A partir de lo que yo pude leer, obviamente solamente con base en lo que nos compartieron, algunas cuestiones que obviamente si ya se han trabajado, pues se pueden omitir, pero serían quizás que tú ya lo explicaste, ¿no? Y si así está, yo creo que ya está desarrollado. Yo había notado nada más que revisar la delimitación conceptual de la multimodalidad, sobre todo para una revisión crítica de las nociones, en el sentido de también fundamentar qué se está entendiendo actualmente con referentes teóricos más actuales respecto a la multimodalidad, ¿no? De tal manera que también se incorporen los nuevos debates pedagógicos que hay respecto a la temática, ¿no? Otro aspecto que ya había comentado es lo que tiene que ver con, bueno, siempre es muy importante o interesante conocer las estrategias que estarán insertas o que sean parte de lo que tú estás planteando como tu intervención, de tal manera que pueda también tener una perspectiva, porque así como se lee, como que se percibe un poco muy amplio lo que se está proponiendo, ¿no? En términos de la intervención. Entonces, mientras más amplio sea, puede llegar a pasar que haya una menor posibilidad de que se cumplan los objetivos. A veces se piensa que mientras más es mejor, pero en realidad no tanto se trata de que sea más, sino de que aquello que se retome, aunque sea poco, sea más que nada profundo, ¿no? Que haya como que sea más minucioso, más específico en cuanto a la profundidad que se alcance de la temática, ¿no? Eh, bueno, también temas que tienen que ver con cómo se van a conceptualizar ciertas variables que pues no quedan tan claras en lo que se está presentando. Y pues, sobre todo, pues en la medida que es un trabajo que aún está en proceso, creo que, bueno, obviamente nos hacen falta cuestiones que tienen que ver con el resultado, los aportes y cuestiones que valdría la pena en su momento ver, ¿no? De manera general, me parece que lo que he entregado es una problemática muy relevante, la intervención propuesta tiene muchas posibilidades y yo resumiría la percepción que yo tengo a partir de lo que puedo leer en términos de delimitar mejor bueno, no mejor, sino más bien con aportes más actuales, la cuestión de la multimodalidad, eh, clarificar y quizás recortar un poco la estrategia didáctica pensada, y bueno, eso va de la mano también con el diseño metodológico y los instrumentos de evaluación. De mi parte es eso, me parece un trabajo muy interesante, y que bueno, sí vale mucho la pena continuar retomando en función de la escasa investigación, trabajo e intervención que haga al respecto. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Julio. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a la doctora Marta Morales González. Adelante, doctora. Doctora Marta, ¿nos escucha? Sí, muchas A ver, gracias. adelante, la escuchamos. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Hola. Hola. Sí, la escuchamos, doctora. Sí, la escuchamos. Sí, la estamos escuchando. Sí, la escuchamos, doctora. Adelante. Ay. Ya se salió la doctora Marta. Ok, bueno, a ver si se conecta nuevamente.
Ok, bueno, Alejandra, pues en lo que viene la doctora Marta, bueno, podemos continuar. Yo te voy a hacer algunos comentarios. Creo que sería, ya está aquí de nuevo, qué bueno. Doctora, la escuchamos, adelante. Doctora Marta, puede abrir su micrófono. Sí, doctora Marta, ¿nos escucha? ¿Me escuchan? Sí, Hola. sí, sí la escuchamos, doctora. Sí la escuchamos. Sí, los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, sí la escuchamos. Sí, Hola. Sí, sí. sí la escuchamos. Sí, doctora, ¿nos puede hacer su comentario, por favor? No. ¿Escuchan? Ok, sí, sí la escuchamos, doctora. Creo que usted es la que no nos escucha. ¿Me escuchan? Sí, doctora, ¿usted nos escucha? Bueno, parece que estamos teniendo algunos problemas, técnicos. Doctora, no nos escucha, ¿verdad? Sí, creo que ella no nos escucha. Entonces, bueno, en este caso, voy a hacerte algunos comentarios, Alejandra. Ojalá que ahorita pueda, arreglar los problemas técnicos la doctora Marta. Este es un trabajo que tú estás iniciando. Me parece que es, sumamente pertinente. Coincido con todo lo que ha comentado el doctor Julio. Yo lo que te sugiero en este caso es que, puedas, tú realizar una revisión de literatura para que puedas tener algunas bases, ¿no? Con las cuales puedas fundamentar y argumentar mejor tu trabajo. Y bueno, creo que es muy importante la cuestión de la delimitación, y que, bueno, ya en el proceso ya en el que estás, también, que generes, un cronograma, para que puedas ir avanzando. En este caso, considero que la cuestión metodológica tiene que ser todavía aún más fina y, en la realización de tu instrumento revisa mucho, la parte teórica, ya que la parte teórica, va a ser, muy importante, para que tú, a partir de esta, pues puedas, revisar, el instrumento y también los datos que tú obtengas. Bueno, pues ese sería mi comentario. Y bueno, se había ido la doctora Alejandra, pero ahora también se fue Julio. Bueno, pero vamos ya está aquí Julio de nuevo. Ok, vamos a ir con el siguiente estudiante. El siguiente estudiante, nuestro segundo estudiante, es Zaira Yael Delgado Celis. Ella va a presentar su trabajo titulado La presencia docente en la evaluación por pares en línea desde la teoría de la actividad. Adelante, Zaira. Gracias, ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Ok. Bueno, voy a comenzar. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Zaira Delgado y el día de hoy voy a presentar mi trabajo con el nombre La presencia docente en la evaluación por pares en línea desde la teoría de la actividad. Son los avances de mi proyecto de investigación correspondientes al segundo semestre. Y en este caso, mi trabajo está centrado como contexto, parto del interés por las características y potencialidades de las TIC en la educación superior, y esto lo que nos lleva, o particularmente lo que lleva a repensar a las instituciones en la oferta educativa. Y particularmente retomo el énfasis pues, del papel de la multimodalidad respecto a la representación semiótica, a las estrategias pedagógicas que posibilitan que se dé un aprendizaje, ¿no? En este sentido, también mi trabajo está centrado en la educación en línea como un escenario de aprendizaje y convergencia. Y bueno, un escenario
de aprendizaje, pero también tiene una convergencia precisamente con la multimodalidad para representar significados y en este sentido la transformación tecnopedagógica. Nos lleva también a repensar la forma de enseñar y aprender, la transformación de los roles de los estudiantes y del docente, particularmente como un guía, facilitador y diseñador, y en la adopción de estrategias que tengan un énfasis constructivista. Al respecto, mi trabajo se centra en la evaluación por pares y para ello retomo la definición de Kate Topping, uno de los principales representantes de este tema, quien señala que la evaluación por pares es un arreglo en el que los aprendices van considerando el valor, la cantidad, el nivel y la calidad del éxito del producto o del resultado de aprendizaje de sus pares que tienen un estatus similar. Sin embargo, a lo largo de los años y conforme se van desarrollando más investigaciones al respecto, en 2009 y en consonancia con Yu, señalan que la evaluación por pares se debe centrar en o permite la reflexión para formular y entregar una retroalimentación que conduzca al aprendizaje, no solamente del evaluado, sino del evaluador. Por tanto, es una estrategia que se caracteriza por ser formativa, involucra al estudiantado con un rol activo y a partir de la colaboración y el diálogo es cómo se puede promover el aprendizaje. Dentro de la revisión de la literatura se han identificado diversos intereses respecto a la evaluación por pares, sobre todo con respecto a la retroalimentación, el pensamiento crítico, el papel del andamiaje, el aprendizaje colaborativo, el diseño de la evaluación por pares en sí misma, la pertinencia respecto a los criterios de evaluación, centrado específicamente en la evaluación por pares con la tecnología y en cómo se puede formar a los docentes para el diseño de esta, en la relevancia de la tecnología, los procesos de mediación tecnológica para llevar a cabo la evaluación por pares y en sí se ha identificado pues que sí hay una mejora con relación a la implementación de la evaluación por pares con respecto a la tecnología, particularmente por su característica asíncrona y en el proceso de asignación. Otras variables que se han identificado para el diseño de la evaluación por pares tienen que ver con aspectos como el tema, los objetivos, los productos o resultados que se van a llevar a cabo durante la evaluación por pares, la temporalidad, el lugar, si esta corresponde a una evaluación sumativa o formativa, si es obligatoria o voluntaria, si es complementaria a la calificación del docente o no, y con respecto a su direccionalidad, el grado de privacidad, el contacto que van a tener los estudiantes y la configuración de los evaluadores y los evaluados. Al tener en cuenta todas estas variables y los diferentes énfasis en los que se centran las investigaciones respecto a la evaluación por pares, pues se considera que hay una complejidad respecto a la organización y el diseño de la evaluación por pares. Por lo tanto, no se pueden obtener conclusiones que permitan una generalización respecto a su implementación o a su diseño. Por ello es que cobra relevancia la presencia docente para contemplar estas variables durante el diseño y organización de la estrategia e identificar qué hace el docente y por qué lo hace. Para esto, dentro de los aspectos teóricos que yo he considerado para su abordaje, tiene que ver con las comunidades de indagación, que son un marco de referencia que señalan que ciertos elementos permiten establecer una comunidad para construir conocimiento a través de la mediación tecnológica. Estos elementos son la presencia social, la presencia cognitiva y la presencia docente. Yo me enfoco en la presencia docente como el diseño y organización, la facilitación del discurso y la instrucción directa que permitan la orientación al aprendizaje. Asimismo, retomo otro de los conceptos como artefacto cultural, que es cualquier cosa que puede mediar la relación entre el sujeto y el objeto. Y en este sentido se caracterizan por ser portadores de la historia, que se va acumulando en la historia, que moldea la forma en que los actores perciben y actúan sobre el mundo. Se habla de 3 tipos de artefactos, sin embargo, para esta investigación se ha considerado los artefactos secundarios, que son las representaciones de artefactos, ya sean ideales o materiales, y los modos de acción, y cobran relevancia en esta investigación debido a que representan la preservación y transmisión de los modos de acción y creencia, particularmente de la presencia docente en la evaluación por pares. Y finalmente, otro de los elementos que se contempla
como teóricos en esta investigación es la teoría de la actividad. Se parte de la premisa de que toda relación entre sujeto y objeto está mediada por un artefacto. Si bien la teoría de Vygotsky es la primera generación, mi trabajo se centra en la segunda generación propuesta por Leontiev, donde señala que la actividad es colectiva y se da a través de acciones y operaciones. Y aquí retomamos el concepto de motivo, que es el que orienta a la acción y a la operación. Particularmente cobra relevancia porque la presencia docente nos permite abordar a la presencia docente como un sistema complejo de acciones y metas orientadas a promover el aprendizaje. Y también se retoma la tercera generación propuesta por Engenstrom, quien contempla un sistema de actividad constituido a través de un artefacto, reglas, sujetos, comunidad, división de trabajo y objeto. Todos estos elementos conceptuales y teóricos y hablar de la evaluación por pares se convergen en el contexto de interés de esta investigación, el cual está situado en una licenciatura de Psicología en línea de la UNAM, la cual recientemente ha tenido una modificación en su plan de estudios, en la cual ha adoptado un modelo instruccional con énfasis constructivista centrado en la solución de problemas, el cual a través de 3 fases plantea un problema, a lo largo de la secuencia se van retomando los aspectos que requiere el estudiante para poder resolverlo y culmina con la evaluación por pares. Sin embargo, durante la implementación de este modelo instruccional, de acuerdo a las negociaciones con los docentes, la evaluación por pares puede llegar a ser sustituida por una heteroevaluación. Sin embargo, también para cada estrategia o actividad propuesta, también se plantean 3 alternativas para que el profesor pueda seleccionar la que más le interese. Y en este sentido se centra en un trabajo colegiado por parte de los docentes. De esta manera, el planteamiento del problema está contextualizado en que la evaluación por pares es una estrategia que otorga un rol activo al aprendiz, estimula la reflexión y orienta la mejora, ¿no?, de la educación superior en la mediación tecnológica. Esta situación pues va a implicar un reto para la presencia docente, particularmente en el diseño y la organización de la evaluación por pares, en la facilitación del discurso para su retroalimentación y en la instrucción directa. También, pues, la presencia docente, pues, es un actor clave, ¿no?, que permite el diseño de esta evaluación y proporcionar las herramientas y elementos que se requieran. El objetivo general de la investigación, por tanto, es que comprender la manera en cómo se da la presencia docente en la evaluación por pares caracterizada como un artefacto cultural en una licenciatura en línea desde la teoría de la actividad. Los objetivos específicos son describir la relación entre la presencia docente y la evaluación por pares, caracterizar a la evaluación por pares como un artefacto cultural y comprender el sistema de actividad de la licenciatura en línea para el diseño de la evaluación por pares. La pregunta de investigación: ¿cómo se configura la presencia docente en la evaluación por pares caracterizado como un artefacto cultural desde la teoría de la actividad? Y las preguntas específicas son: ¿cuáles son los elementos de la evaluación por pares que la caracterizan como un artefacto cultural? ¿Y cómo se transforman los elementos de la teoría de la actividad para comprender la presencia docente en la evaluación por pares? Y bueno, dentro de la justificación, pues la evaluación por pares contribuye al cambio paradigmático respecto a los roles del estudiantado y del docente en la educación mediada por tecnología, y en gran medida el cumplimiento del objetivo de la evaluación por pares pues está intrínsecamente relacionada al diseño y aquí la presencia docente pues juega un papel fundamental, ¿no? La metodología bajo la cual se está diseñando este proyecto de investigación es de corte cualitativo, porque lo que se pretende es analizar y comprender la presencia docente en la evaluación por pares. Se pretende trabajar con los docentes de la licenciatura de Psicología en línea y se pretende realizar un muestreo por conveniencia a partir de los resultados obtenidos de una lista de cotejo. La lista de cotejo es un instrumento que se está diseñando para abordar las características de diseño de la evaluación por pares en las asignaturas de la licenciatura y se va a construir a partir de los elementos de la presencia docente de diseño y organización, facilitación del discurso e instrucción directa. Asimismo, se retoma el concepto de artefacto cultural respecto a lo tecnológico y a la evaluación por pares. Una vez que se identifique, realizará un análisis de frecuencia para identificar en qué asignatura se presenta el diseño, cuántas veces está propuesta dicha estrategia y las variables que se contemplan.
Se han identificado, se han contemplado 3 posibles escenarios derivados de esta lista de cotejo. Es que la asignatura no tenga diseño alguno de una actividad sobre la evaluación por pares, que la asignatura sí tenga el diseño de una actividad de evaluación por pares, pero el docente no la utilice, y que la asignatura sí tenga el diseño de una actividad de evaluación por pares y que el docente sí la utilice. Para ello se diseñará un guión de entrevista para indagar estos escenarios y estará basado precisamente también en las categorías que conforman a la teoría de la actividad y al concepto de motivo de Leontief. Se hará un análisis del discurso para identificar las características de artefacto cultural de evaluación por pares y las tecnologías, e identificar las variables que los docentes contemplan durante el diseño de la evaluación, y a partir de estos, pues la conformación de la presencia docente en la evaluación por pares. Y bueno, estas son las referencias que yo hasta el momento he trabajado, y les agradezco su atención. Sí, muchas gracias, Zaira. Vamos a dar la palabra ahora al doctor Julio Ríos Peña. Adelante, doctor. Bueno, espero que se me escuche bien también. Que no haya problemas con la Se escucha conexión. bien. Sí. Ok. Bueno, Zaira, igual, de igual forma, felicitaciones por el proyecto. Aborda una problemática muy importante para la educación en los contextos específicos en que planteas, y cómo justo esta parte de la presencia que tiene ok, pensé que estaba bien, que tiene el docente es importante, ¿no? Y es fundamental en estos contextos y en estas situaciones. Sobre todo que la evaluación que tú contemplas y la propuesta de lo que tú estás trabajando, pues hay como una congruencia en todo lo que estás planteando entre los sujetos, la comunidad, los propósitos y herramientas que estás pensando, ¿no? Yo leyéndolo, y obviamente igual como hace rato mencionaba, ¿no? Uno comenta a partir de lo que puede revisar en un documento, pues hasta cierto punto con una extensión limitada, y lo complementa con la exposición que ustedes hacen, ¿no? Entonces mis comentarios surgen de ahí. Una primera cuestión que yo te comentaría como una sugerencia, que obviamente esas son sugerencias que uno hace y que ustedes valoran en función de su director, directora y su comité. Creo yo que habría que quizás como explicitar un poquito más el estado del arte o el vacío del conocimiento que está tratando de responder a esta investigación, ¿no? Yo sé que obviamente quizás por la extensión del documento en el que enviaste, pues no queda tan claro, pero creo que por el tipo de investigación, si ya lo hiciste, qué bueno. Si no, cuando lo estés trabajando, pues sí, como profundizar un poco más en cuál es el vacío que está llenando la investigación que tú estés haciendo, sobre todo con la finalidad de precisamente delimitar por qué este estudio que estás haciendo en el contexto actual, con las investigaciones que hay, cómo se sitúa dentro de todo lo que ya se ha producido, ¿no? Porque la figura del docente es una problemática que a partir de la educación en línea, de educación a distancia, de virtualidad, los entornos y todo esto, pues fue cobrando como bastante análisis. Otra cuestión es, pues, la cuestión metodológica, que igual yo supongo que por la cuestión de los tiempos, del tiempo de extensión de lo que se entrega en el trabajo, pues quizás no tengo tiempo de profundizarlo más. Precisar sobre todo cuántos sujetos, qué criterios para que participen, cómo se va a analizar la información, cuáles van a ser al menos algunas ideas específicas de cómo desarrollarlo. Y también valorar sobre todo las fuentes de información que tú estás considerando, específicamente las técnicas, entrevistas y todo esto, satisface el objetivo que tú estás planteando de tu investigación, ¿no? En el sentido de que por la temática podría ser quizás interesante si se complementara con otros instrumentos o técnicas, como tú le quieras llamar, para la recopilación de información, ¿no? Digo, repito, son comentarios elaborados en función de lo que uno puede leer a partir de los trabajos, ¿no? Quizás incluso a estas alturas son aspectos que tú ya retomaste. De todos modos, te lo comento, lo dejo hasta ahí. Muchas felicidades nuevamente. Es un proyecto que tiene una base conceptual relevante, importante,
y una perspectiva de análisis con mucho potencial. Y de igual manera es un trabajo bastante interesante en lo que puede llegar a constituir. Es Sí, todo por mi muchas parte. gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Julio. Doctora Marta, ¿nos escucha? ¿Nos puede comentar? Sí, gracias. Buenas tardes, Zaira. Disculpen que no prenda la cámara, pero mejor prefiero dejarlo así para que no me vaya a caer nuevamente. Muchas felicidades, Zaira. Su presentación pues resuelve algunas de las inquietudes que yo tenía al revisar su resumen. Coincido también con el colega Julio. A veces hay situaciones que bueno, en un espacio tan limitado como el resumen que ustedes nos envían, pues es difícil de conocer más a fondo su trabajo, ¿no? Pero coincido también que el tema es muy pertinente, es muy, muy apropiado precisamente, ¿no? En estos momentos, digamos, en el que pues justamente la educación está trascendiendo hacia otros ámbitos, otros espacios no presenciales, y que pues justamente creo que el tema es muy, muy pertinente, ¿no? Muy, muy adecuado. La propuesta metodológica que usted plantea me parece muy, muy adecuada también. Y bueno, yo solamente tenía la misma duda que ya también expresó el colega. No queda claro las características de su población de estudio, ¿no? O sea, ¿qué características? Bueno, ya nos dijo que docentes, ¿no? De la licenciatura en psicología, pero ¿qué más? ¿No? Eso creo que seguramente usted ya lo tiene, pero bueno, no está de más comentarlo. Y también me parece que podría usted tal vez complementar la recolección de información con otras técnicas. Bueno, ya menciona usted las entrevistas, pero ¿qué tipo de entrevistas? A lo mejor convendría conocer también las voces de esos docentes. Muchas veces tal vez damos por sentado que bueno, estamos nosotros mismos, ¿no? Aquí los colegas no me dejarán mentir, a veces hay muchas inquietudes que de repente entre colegas lo llegamos a comentar y etcétera, pero que realmente no hay, bueno, no quiero que se entienda que le estoy pidiendo un espacio de contención, no, pero creo que sí valdría la pena conocer de alguna manera esas voces, esas narrativas de aquellos docentes que usted vaya a elegir, ¿no? Esos serían mis comentarios. Muchas felicidades, es un trabajo muy, muy pertinente para el programa y bueno, pues estaremos ansiosos de conocer los avances futuros. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias, doctora Marta. Ahora vamos a escuchar a Verónica Bautista Eugenio, que va a presentar el trabajo titulado Seguimiento de la educación continua en profesionales de la salud como propuesta de la evaluación de transferencia de formación. Adelante, Verónica, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Ya se ve ahí mi presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, bueno, gracias por la presentación. Efectivamente voy a presentar los avances a este trabajo titulado Seguimiento de la educación continua en profesionales de la salud como una propuesta de la evaluación de la transferencia de formación en este doctorado en la línea de investigación, prácticas educativas y procesos de formación. Bien, comentar que pues el propósito fundamental de la educación continua desde los años 70, reconocido por la UNESCO, es considerado como una piedra angular en la continuidad de la formación de los adultos, o sea, de personas ya formadas previamente, que en este caso pues ya vienen de un proceso de formación formal desde la licenciatura y que se insertan a un área laboral. Entonces, la educación continua pues está dirigida principalmente para adultos que ya están en un ámbito laboral y que funge con esta función de actualización profesional. El destino final pues es este sector productivo en el que ya se dan las necesidades reales del entorno, de las instituciones, de las profesiones y pues las necesidades sociales que pues se tienen en cada población, ¿no? Entonces, en los cursos, pues nosotros nos hemos dado cuenta, pues justo que ahí existen evaluaciones, se dan ciertos parámetros a la hora de la formación en la educación continua y pues ya diversos autores nos han mencionado, ¿no? Que no, el éxito de la educación continua no radica en cuánto se aprende de manera numérica o total, sino cómo este aprendizaje, pues en realidad lleva o este conocimiento llega a los escenarios laborales reales. Y eso es lo que por lo menos en la parte institucional, que es en la que me inserto, pues es lo que se pretende, ¿no? Que los profesionales de la salud que se forman, pues que en realidad tengan un impacto en esa formación, en ese sector, perdón, específico.
Sin embargo, cuando ya vemos las formas de evaluar, pues nos encontramos con distintos parámetros de evaluación tradicional que pues se han sesgado o se han centrado en la satisfacción de los participantes o en pues el aprendizaje del momento, ¿no? En las evaluaciones que se dan al momento de que se terminan los cursos, y hasta ahí se queda esa evaluación. Y ya se han propuesto a nivel internacional distintos enfoques. El modelo de Kirkpatrick es uno de los modelos más conocidos porque este autor propone que hay 4 niveles de aprendizaje, pero que el 72% de las evaluaciones se centra solo en las primeras, que son justo satisfacción y en aprendizaje, y que poco hemos evaluado en realmente cuánto llega al trabajo real de los participantes, y pues en realmente ver esta palabra que a veces se ocupa mucho como de este impacto de la educación, pues en realmente los resultados de las organizaciones y del contexto. Entonces, desde aquí pues ubicamos que ya hay algunos referentes desde el enfoque sociocultural que pues justo nos dicen, bueno, esa transferencia en realidad también tiene mucho que ver con el ambiente que rodea al profesional y en las organizaciones, no solamente con el momento puro de la capacitación. Surgen justo pues entonces referentes como son el modelo de Baldwin y Ford, que ellos hablan justo de transferencia de formación para hablar de este parámetro que implica evaluar no solo en una parte limitada en el aula o en un solo momento, sino tratar de identificar todos esos factores que influyen a la hora de realmente ubicar esta transferencia. Básicamente hablan de 3 pilares fundamentales. Mencionan los factores previos a la capacitación o a la formación. En este caso, pues va desde el diseño de la formación, qué tipo, cuántas horas, qué actividades se realizan, las características también del alumno, que aquí una muy importante que surge es la motivación, por ejemplo, por qué el alumno o esta persona llega a capacitarse, si es un tema de interés, si es algo a lo que pues de manera institucional lo invitan a que participe, porque desde ahí también la motivación tiene un fuerte impacto en cómo se va a dar esta transferencia de formación. Y también, pues por supuesto, el entorno en que se realiza esta capacitación. Posteriormente a la capacitación nos dice que hay factores como justo pues el aprendizaje, que tanto la persona aprendió y además que tanto puede retener a corto y a largo plazo, que aquí es donde varias investigaciones pues también se centran en evaluar lo típico que hemos encontrado, pues son estos estudios pre-test, post-test y ya, ¿no? Pero al final es en un solo momento. Algunos otros estudios se van a el momento final de la capacitación, 3 meses y 6 meses, y pocos estudios dicen, realmente recomiendan evaluar a más tiempo, pero justo ese no conocer qué pasa con el paso del tiempo, pues también deja ahí una vía, ¿no? Y el tercer pilar fundamental, pues son factores condicionales que permiten o que facilitarán o que bloquearán el que este aprendizaje pues realmente llegue al entorno. Y aquí nos hablan de la generalización del conocimiento y qué tanto se puede mantener en el tiempo. Y aquí lo que influye son las organizaciones, las condiciones del trabajo, los superiores, el trabajo entre pares, etcétera. Entonces, hasta que estos factores o estos 3 pilares de manera conjunta trabajan, pues es como se puede hablar realmente de esta transferencia de la formación. Y entonces aquí a qué nos enfrentamos, a que pues una cosa es la cuestión de la realidad teórica y otro aspecto es la práctica institucional como tal, porque entonces para medir la transferencia de la formación, pues la investigación empírica demuestra que es necesario que los participantes regresen a su área laboral y que incorporen lo que aprendieron, ¿no? Y esto lo que implica pues es hacer un seguimiento longitudinal. Sin embargo, pues nosotros insertos en una institución pública que tiene ciertos referentes institucionales y ciertos lineamientos, pues estos nos dicen que no, que nosotros ahorita por el momento solo evaluamos la educación continua con parámetros sumativos y de satisfacción y en un solo momento. Entonces, pues ya vemos aquí como un ámbito disruptivo, ¿no? Porque estamos evaluando solamente un parámetro sumativo, un nivel de satisfacción en algo muy estático y nos estamos quedando justo en el nivel que Kirkpatrick menciona, ¿no? Reacción limitada en esta primera fase y hay una laguna de este conocimiento de realmente este impacto real, ¿no? Esta laguna de conocimiento lo que nos muestra pues es esta diferencia entre este reconocimiento con el paso del tiempo, realmente el retorno del profesional a su área, ya sea un área laboral o, un ámbito clínico o hospitalario, y pues que desconocemos estos factores ambientales y personales que facilitan o limitan esta aplicación y no hemos explorado estas formas de evaluación para reconocer esta transferencia de formación a la práctica profesional. Entonces, la pregunta es cómo un proceso de seguimiento de la educación continua propio de los profesionales de la salud permite fortalecer estas acciones formativas y realmente verificar que cumplan con su propósito previsto, que es realmente llegar a las necesidades
de la población, ¿no? Nuestro objeto de estudio pues es la transferencia de la formación a la práctica profesional. El contexto es participantes de educación, de un curso de educación continua de una institución pública de salud de la Ciudad de México. Esto pues tiene una relevancia ante la creciente necesidad de recurso humano que se requiere capacitado a las necesidades sociales reales y pues realmente reconocer si se da esta transferencia de la formación a la práctica profesional. El valor teórico y metodológico será contribuir a este conocimiento sobre transferencia de formación y en el ámbito de relevancia educativa, fortalecer la evaluación de la formación y el diseño de cursos efectivos, porque esto nos permitirá pues que sea tomado en cuenta desde el diseño. En esta primera fase, antes de ya lanzarnos a hacer esta implementación del seguimiento longitudinal, nuestro objetivo general es analizar la relación entre estos factores individuales y ambientales de los participantes y la transferencia de formación 3 meses posteriores de que finalicen alguno de los cursos del programa de educación continua a los que se insertan aquí en el instituto. Yo lo estoy situando ahorita en este primer semestre del 2026 y, bueno, justo caracterizar las condiciones que facilitan o limitan su aplicación en la práctica. Entonces, este tipo de intervención lo que pretende ser este puente, ¿no?, para después proponer justo este seguimiento longitudinal. La metodología pues es un diseño no experimental, cuantitativo en este momento, de alcance descriptivo correlacional y será solo transversal. La población es solo profesionales de la salud de este programa en específico, con una selección probabilística de estos primeros participantes de este primer semestre, con una medición al tercer mes de que hayan terminado su curso. Los instrumentos serán un cuestionario sociodemográfico que nos permita mapear las variables y caracterizar el perfil con el que se encuentran, y una escala tipo Likert de transferencia de formación basada justo en los postulados de Baldwin y Ford, que será una construcción, pero me encuentro justo en ese proceso de construcción y validación propia para este contexto, porque los que están son internacionales en otros ámbitos, y bueno, pretenderá justo identificar los factores personales ambientales y este grado de transferencia real a la práctica. Como conclusión, pues bueno, la idea es justo pasar del dato y de la evaluación de un solo momento a una identificación y análisis completa de formación. Este análisis descriptivo y correlacional de estos factores, pues realmente qué tanto se aplican a la práctica, que nos sirva como de mapa basado en evidencia empírica de nuestra población en Ciudad de México, en una institución pública, sobre cómo estos factores, qué factores son facilitadores o barreras en la transferencia de la formación de la educación continua, y pues transitar de una medición estática de un solo momento a proponer a lo mejor más adelante justo un seguimiento longitudinal, pero más guiado, que nos permita realmente evaluar si la educación continua está impactando de manera directa, pero además si sí es positivo a la práctica profesional real de los participantes, ¿no? Y bueno, las referencias para este resumen que presenté en este momento. Muchas gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Verónica. Bueno, pues ahora vamos a dar la palabra a nuestros comentaristas y en primer lugar al doctor Julio Ubiza Ríos Peña. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Bueno, Verónica, buenas tardes. Felicitaciones igual por el trabajo. Creo que este es un espacio en el que se da cuenta de cómo hay una diversidad de trabajos con temáticas muy importantes y muy interesantes. De entrada, bueno, el proyecto es igual bastante pertinente, bastante contextualizado, lo cual le da un enfoque muy interesante respecto a los alcances que puede tener. Debido a que, bueno, no se limita como tradicionalmente muchas veces ocurre quizás a la cuestión de valorar solamente la satisfacción, ¿no?, de la formación o todas esas cuestiones, sino que realmente busca en realidad conocer otro aspecto como parte del proceso que será formativo, ¿no? Dicho eso, igual cuestiones que yo tengo en comentarios pues son con base en lo que uno puede leer del documento, ¿no?, que tenemos y que a veces es un poco limitado en cuanto a extensión. Del documento, yo lo que te puedo decir a partir de lo que yo estaba revisando y cuando yo lo revisaba, es que me quedaba un poquito quizás como pensando en quizás el concepto de transferencia de la formación, transferencia, como diferenciar o dejar claro a partir de una discusión que eso obviamente no podemos quizás hacer en el resumen que enviamos, pero ya creo que ya cuando tú estés con el documento más extenso, sí creo que va a ser importante cuando tú estés trabajando, que sí tengas un debate ahí, ¿no?, que establezcas un debate entre lo que tú estás entendiendo a partir de ciertos autores, ciertas referencias, con, bueno, qué diferencia tiene con, por ejemplo, aprendizaje
o impacto de formación, ¿no? Y que esto que clarifique también por qué el concepto que tú estás utilizando es ese y cuál es su importancia, ¿no? Porque es central además como concepto porque eso delimita los instrumentos que tú estás pensando y la interpretación que vas a hacer de los resultados. Yo entiendo que aquí en lo que nos enviaste pues no da tiempo, no solamente el tiempo, ¿no? Sino también la extensión no ayuda a eso, pero bueno, cuando tú estés trabajando el documento sí va a valer mucho la pena que tú hagas como esa discusión, ¿no? Sobre los instrumentos, pues un comentario nada más. Sí va a ser importante que quede muy explicado, bastante detallado, cómo hiciste tú el proceso de construcción y validación, con la finalidad de que justo pueda darse un seguimiento y se le dé o sea, puede ser replicable en cuanto al análisis de lo que tú estás haciendo. Y eso, por supuesto, también va a tener que ver con que ya en su momento, pues, como que quede detallado la versión final de la población, tamaño de muestra, los criterios de inclusión, la selección y todos esos detalles que, por supuesto, tú estarás valorando en su momento, ¿no? Entonces, bueno, yo considero que tu proyecto tiene una base muy interesante, muy sólida, y bueno, yo creo que obviamente en su momento, cuando tú estés en esa etapa, pues será importante darle una mayor definición operativa a todo lo que estás haciendo y delimitar las cuestiones de temporalidad de tu diseño y, por supuesto, las estrategias que estás utilizando para validar tu instrumento. Que repito, a lo mejor son cuestiones que ya estás trabajando, pero si no, cuando tú estés en la cuestión ya del desarrollo más del documento, que lo retomes y que lo tengas presente. Y eso es, y bueno, nuevamente también, felicitaciones por el trabajo, me parece bastante interesante y también, como he comentado con las compañeras que ya pasaron, sin duda va a ser un aporte muy interesante al campo del conocimiento. Sí, muchas gracias, doctor Julia. Ahora vamos a escuchar a la doctora Marta Morales González. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora. Verónica, igualmente me uno a la felicitación. Creo que su trabajo es muy pertinente, está muy bien ubicado, ¿no? Bien situado y pues está presentando usted una problemática muy acorde, ¿no? Con los objetivos del programa. A mí también me hizo un poco de ruido cuando revisé su resumen, esto de la transferencia. Yo me preguntaba por qué hablar de transferencia y por qué no de práctica, praxis, educación, tal vez otro concepto, ¿no? Que haga más alusión. Pero bueno, sí coincido también, no ahondaré más en lo que ya le comentó el doctor. Y bueno, y también pensando en esto, ahora que escuchaba ya su exposición, nos comentaba de sus instrumentos y esta parte final donde habla de un mapa, un mapeo. Yo me preguntaba si no sería pertinente tal vez adicionar tal vez, no sé, alguna otra metodología, por ejemplo, la cartografía social, no sé, alguna otra metodología y otras técnicas que quizás podrían enriquecer más esa recolección de información. No digo que lo que usted plantea esté mal, simplemente lo aclaro, ¿no? Podría ser una manera de poder complementar, recabar quizás aún más esa información que a veces los instrumentos ya muy delimitados a veces no permiten más esa interacción, ¿no? Insistiré, al igual que su compañera anterior, creo que es importante tal vez recuperar narrativas. Creo que a veces eso, a veces en las narrativas salen o sea, sale más información que las que realmente esperaríamos en el instrumento que llevamos construido, ¿no? Pero bueno, eso solamente es una sugerencia. Usted, por supuesto, dialóguelo con su comité. Y pues nada, la verdad es que es una muy buena propuesta. Muchísimas felicidades. Ok, bueno, pues muchas gracias, doctora Marta Morales. Ahora vamos con nuestro cuarto estudiante, que es Eduardo Torres Aguirre. Él va a presentar su trabajo titulado Mecánicas de juego y resiliencia académica, efectos de la gamificación en el aprendizaje de la biodiversidad. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Creo que ya se ve mi presentación.
Sí, ya la vemos. Perfecto, muchas gracias. Voy a hacer más pequeña esta. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Torres Aguirre y les voy a presentar el avance de mi trabajo terminal titulado Mecánicas de juego y resiliencia académica, efectos de la gamificación en el aprendizaje de la biodiversidad. Este trabajo ha sido posible gracias a la dirección de la doctora Marilena Chávez Solís y el apoyo de mis asesores. Me voy a ir un poquito rápido por alcanzar a los 10 minutos. Este es mi índice y bueno, vamos a comenzar. Hoy en día enseñar no solo es transmitir información, sino lograr que los estudiantes realmente comprendan y conecten lo que aprenden con su realidad. Sin embargo, en temas complejos como es la biodiversidad, esto sigue siendo un reto. Frente a este problema surge la gamificación, que promete transformar el aprendizaje mediante el uso de elementos de juego, por lo que esta investigación analiza cómo la gamificación puede generar aprendizaje significativo en estudiantes de bachillerato y qué condiciones hacen que realmente funcione en el aula. El problema no solo radica en la falta de innovación educativa, sino en la permanencia de modelos centrados en memorización con casi transferencia de este conocimiento. Aunque la gamificación se propone como una alternativa, persisten siempre dos limitaciones: la confusión conceptual con la ludificación que conduce a las aplicaciones superficiales y la poca evidencia sobre su impacto en el aprendizaje de contenidos complejos como es la biodiversidad mexicana. A partir de lo anterior surge el problema prototípico, que es la gamificación suele implementarse de manera superficial o inadecuada, reduciendo su potencial para favorecer aprendizajes complejos y metacognitivos. Por ello, planteo la siguiente pregunta central: ¿cómo y mediante qué mecanismos la gamificación mejora el aprendizaje de la biodiversidad? En base en el problema anterior, se desarrolla el objetivo general, que es analizar los efectos y los mecanismos de una secuencia didáctica de gamificación que contribuya al logro de un mejor aprendizaje de la biodiversidad de México. Esto es en estudiantes de sexto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y los específicos: comparar la persistencia de conocimientos y la capacidad de aplicación a través de un análisis entre un grupo experimental y un grupo control. Además, identificar, categorizar las mecánicas de juego percibidas por los estudiantes como más efectivas para sostener compromiso y facilitar la comprensión de temas complejos como la biodiversidad. Además, interpretar desde un análisis las experiencias de frustración, competitividad, resiliencia generadas por esta estrategia gamificada para comprender su relación con la persistencia en el aprendizaje de contenidos complejos como las causas de la pérdida de la biodiversidad. En cuanto a la hipótesis, se plantea que la implementación de mecánicas de juego como las recompensas simbólicas y desafíos progresivos incrementan la motivación intrínseca y la resiliencia académica, actuando como factores que favorecen la persistencia de conocimientos conceptuales y metacognitivos. La propuesta se sustenta principalmente de la teoría de aprendizaje significativo de Oswald, que explica cómo los nuevos conocimientos se integran con saberes previos, y la teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, que destaca la autonomía, la competencia y la relación social como necesidades fundamentales para fortalecer estas motivaciones. La literatura. En el estado del arte, la literatura especializada coincide en que la gamificación, cuando está adecuadamente diseñada, favorece la motivación intrínseca, la resiliencia académica, incrementa la participación y contribuye a desarrollos de habilidades socioemocionales como la colaboración y el liderazgo. Sin embargo, las investigaciones también señalan la necesidad de profundizar en los efectos a largo plazo de la gamificación, identificar variables contextuales que influyen en su éxito y prevenir riesgos asociados a frustración o competitividad negativa, manteniendo siempre esto con un rigor académico. En cuanto a mi justificación, esta investigación es relevante porque analiza la gamificación desde un marco de la nueva escuela mexicana, explora su potencial para mejorar la motivación y la experiencia educativa. Además, estudia el impacto en el aprendizaje desde un tema complejo y socialmente relevante como es la biodiversidad. Además, busca aportar
evidencia empírica y fortalecer la comprensión teórico-metodológica sobre su efectividad. En cuanto a la metodología, para responder a nuestros objetivos, se optó por un enfoque mixto que integra datos cuantitativos y cualitativos mediante un diseño cuasi experimental. Este es adecuado para contextos educativos reales, donde los grupos ya están conformados como en muchos institutos. Además, se considera que la relevancia del estudio depende de la solidez de los hallazgos y no únicamente del tamaño de la muestra. En cuanto el contexto educativo, esta investigación se desarrolla en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, en el turno vespertino. Este contexto es diverso y heterogéneo y permite evaluar estrategias gamificadas en condiciones reales. Participan estudiantes que ya están familiarizados en entornos digitales e híbridos, lo que favorece a la evaluación de mi propuesta. Aquí, en cuanto al plan de trabajo, la modalidad de titulación es por artículos académicos. Durante el primer año se realiza la obtención y análisis de datos para su presentación en este coloquio. En el segundo año se prevé concluir los artículos e iniciar su publicación para posteriormente integrarlos a la tesis y culminar con la defensa doctoral. Para la obtención de datos se llevó a cabo en dos grupos, uno gamificado de 14 estudiantes y otro convencional de 22. Ambos realizaron una evaluación diagnóstica inicial y una final. Sin embargo, únicamente en el grupo experimental se participó con esta secuencia gamificada. Además de las pruebas de conocimiento, se aplicaron cuestionarios tipo Likert a este grupo experimental para conocer la percepción sobre las mecánicas de juego y los niveles de frustración que hayan experimentado. Muy bien. Bueno, en este momento ya tengo yo resultados, pero están en proceso de revisión y me permito mostrar un avance de ellos. Y estos muestran que ambos grupos redujeron su desempeño en la evaluación final debido a que esta aumenta la exigencia cognitiva. Sin embargo, el grupo gamificado partió desde una base más alta y mantuvo mejores resultados siempre que el grupo control. Lo que esto me sugiere que tiene una mayor persistencia en conocimientos complejos con el grupo gamificado. En cuanto a las percepciones estudiantiles, podemos observar en el cuadro número 2 que indica que los retos y los desafíos son los promotores de un mayor esfuerzo cognitivo. Además, la retroalimentación inmediata facilita el aprendizaje y toma de decisiones. Además, la estructura de misiones favorece continuidad y persistencia en actividades. Estas fueron las mecánicas de juego mejor valoradas. Ok. En cuanto a frustración y compromiso, abordamos que los estudiantes reportaron niveles moderados de frustración. Sin embargo, esto no actuó como un obstáculo para el aprendizaje. Por el contrario, estuvo acompañado de altos niveles de resiliencia, atención y autoeficacia. Esto me contribuye a que tuvieran una mejor gestión de las dificultades en dicho aprendizaje. Ok, en resumen, los hallazgos muestran que el grupo gamificado obtuvo mejores resultados en la persistencia de conocimientos y que las mecánicas más efectivas fueron los retos, la retroalimentación y las misiones. Además, aunque existió frustración moderada, esta no limitó el aprendizaje. Quiero agregar que en esta investigación el grupo convencional tuvo una gran deserción y el grupo gamificado no tuvimos deserción. Este hallazgo me confirma la importancia de no solo estudiar la gamificación como un instrumento de aprendizaje, sino que funciona como un catalizador para mantener el compromiso en el estudiante. Es de velar qué mecanismos son efectivos en el desempeño de estos temas que son complejos. Y a partir de este hallazgo anterior, se hace este análisis parcial y se propone este diagrama donde se puede observar que nuestra evidencia sugiere que la gamificación bien diseñada activa un vínculo entre la motivación y la resiliencia que conduce a la persistencia en las actividades, lo que me va a generar una estabilidad cognitiva y esto se traduce en un mejor desempeño y esto en la permanencia del estudiante en el curso. En cuanto a mis conclusiones, pues estoy trabajando todavía en ellas. Aún me falta terminar de trabajar en mis
estadísticas y estas serían mis referencias. Y pues agradezco su tiempo y atención y estoy atento a sus comentarios y observaciones, las cuales van a ser muy valiosas para seguir desarrollando mi estudio. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Vamos a dar la palabra a los comentaristas y bueno, en primer lugar al doctor Julio Ubixa Ríos Peña. Adelante, doctor Julio. Gracias, buenas tardes, Eduardo. Igual, felicitaciones también. Particularmente, bueno, el trabajo que presentas, el proyecto que presentas tiene una vinculación muy clara entre tu problemática identificada y la intervención que aplicaste, ¿no? Y bueno, se articula también, por supuesto, con la intencionalidad del programa que cursas de posgrado. Sobre todo destaco que, bueno, es importante que en términos de lo que estás trabajando con la gamificación, pues no te limites solamente a ver la cuestión de la motivación, sino que realmente también incluyas la cuestión de un aspecto para favorecer la comprensión de contenidos científicos, ¿no? Un acierto bastante importante también es la cuestión de tener justamente el grupo de control y de esta manera, bueno, tener un mayor, voy a ser redundante, ¿no? Control del proceso que has llevado a cabo en cuanto a precisamente comprobar lo que tú estabas planteando inicialmente. En el sentido de que ya es un trabajo pues que tiene avances sustantivos, los comentarios que voy a hacer pues también se derivan hasta cierto punto de lo que uno puede escuchar y puede leer lo que tú compartiste, ¿no? Por ejemplo, algunas cuestiones que ya que expusiste queda un poco más clara, nada más cuando tú estés ahí con el trabajo, igual cuidar un poco esa cuestión, dado que pues cuando tú estás trabajando el tema de de ciertas experiencias que tienen los estudiantes con situaciones que les causan frustración, intolerancia a las dificultades, persistencia y todo esto, creo que falta un poquito más conceptualizarlo, ¿no? O sea, cómo esto se traduce en una, quizás, tú ahí mencionas, una resiliencia académica. Otra cuestión que yo señalaba era el tema de... bueno, también el tamaño del efecto que tú reportas, los valores que tú reportas es un valor elevado. Entonces, pues sería interesante ver cómo, o sea, yo sé que obviamente eso tú lo tienes, ¿no? Solamente para quien te está leyendo, por las características del trabajo estadístico y cómo resultó, sí va a ser muy importante que tú tengas, cuando tú estés presentando el trabajo en extenso, los que se puede consultar ahí sí todo, sí detalles mucho eso, ¿no? O sea, que detalles mucho las fórmulas, todos los datos estadísticos que tú consideraste, los supuestos, el nivel de significancia, todo lo que tú puedas precisamente para que no haya ninguna situación con eso. Y pues, digo, en general yo me quedaría con esos aspectos porque, bueno, es un trabajo bastante avanzado y también como está avanzado, hay cuestiones que no se pueden leer así nada más, ¿no? Entonces, no sé, porque otra cuestión que yo pensaba, pero no sé si ya en el trabajo más extenso que tú tienes ya lo estás considerando, es lo que tiene que ver con la parte en la que tú mencionas, pues, el uso de encuestas, ¿no? Y, bueno, pues, cómo, sobre todo si no pensaste y si no fue así, ciertas preguntas más abiertas, o a lo mejor déjate tú la encuesta, ¿por qué no complementarlo quizás con entrevistas, ¿no? Como para recuperar la parte de las experiencias desde esa perspectiva, ¿no? Por ahí un poco la idea. Y bueno, digo, son ideas, ¿no? Para valorarlas, ¿no? No son como cuestiones que es como, tienes que cambiarlo, tienes que modificarlo, ¿no? Son como quien te lee dice, bueno, ok, esto, pues me surge esta idea, pero al final es solamente una observación. ¿Okay? Eso es bastante importante de mencionarlo. Digo, dicho eso, pues la verdad es que es un trabajo que tiene un avance muy importante y que tiene, como tú ya compartiste, resultados preliminares y que, bueno, felicidades también por eso. Es muy sustancial lo que compartes y permite también como tener otras ideas a partir de lo que uno lee. Y bueno, adelante. Felicitaciones con el trabajo y con la investigación. Y de mi parte es todo. Sí, muchas gracias, doctor Julio. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a la doctora Marta Morales González. Adelante, doctora. Gracias, doctora.
Eduardo, muchas felicidades. Creo que nos presenta ya usted un trabajo muy, muy sólido, ¿no? Ya pues prácticamente acabado, solamente que esto que usted mencionaba, ¿no? De la última parte, ¿no? Del análisis de sus datos. Eh, y bueno, creo que su propuesta es muy pertinente, tanto para el posgrado y también, digo, ya pensándolo en el marco de la nueva escuela mexicana, pues justamente eso es lo que se busca, ¿no? Buscar otros métodos, otras estrategias quizás para que los estudiantes tengan una mayor motivación al estudiar. Pero bueno, también en esta parte coincido con lo que le decía el doctor Julio. También quizás valdría la pena que usted analice no solo la motivación, sino la parte de los contenidos, ¿no? Que muchas veces, eh, digamos que se quedan estancados, ¿no? Pensamos en una educación muy tradicional o muy convencional, o por lo contrario, muchas veces se da por sentado que solamente algunos conocimientos o algunas temáticas son más importantes que otras. Entonces igual eso también valdría la pena. Eh, bueno, también mi comentario iba hacia tal vez explorar otras maneras de recabar información, eh, aunque entiendo que ya, pues ya usted hizo ya su trabajo, ya todo está solamente en la fase de análisis. También, pues esto, nosotros solamente le damos algunas sugerencias, pero pues desde luego ya la toma de decisiones le competen a usted y a su comité. Bueno, por lo demás, creo que es un trabajo ya muy avanzado, pues, y bueno, pues esperamos solamente el buen éxito en su trabajo, en el cierre de su trabajo, y pues estaremos atentos a ver ya el resultado final de este proyecto. Bueno, sería todo. Muchas felicidades nuevamente y pues bueno, y felicitaciones a los 4 estudiantes. Ok, bueno, pues muchas gracias, doctora Marta. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y bueno, pues muy buenas tardes, noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos.